Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí diariamente lo reflejamos en este programa. Vamos a hablar de economía esta noche, vamos a ver cómo separa el presente y al futuro de la Argentina, porque en definitiva eso es lo que nos importa a todos los que habitamos este suelo. El gobierno, que lleva 15 meses, mira mucho hacia el pasado y ahora, de cara a las elecciones, vuelve a mirar al pasado. Pero el presente y el futuro es lo que nos debe preocupar. Y tenemos un presente bastante problemático en la República Argentina, con números que siguen en rojo, con perspectivas económicas bastante negativas, donde pareciera que el gobierno también vive en una burbuja económica que no se ve reflejada en el día a día ni en los datos que maneja la gran mayoría de la población. Así que de eso nos vamos a estar ocupando enseguidita. También tenemos algunas novedades muy interesantes que les voy a contar ya enseguidita. Hoy hay que empezar a anotar esta fecha en el calendario electoral. Estamos a 50 días del cierre de listas y de alianzas. Comienza ya el calendario electoral a moverse. Hoy, a 50 días de la primera fecha, que debe ser el mes de junio, para ir ya anotando, inscribiendo alianzas, donde se van a ir perfilando los candidatos que van a salir a la cancha en todos los distritos. Obviamente que lo que más despierta mucha expectativa es la provincia de Buenos Aires. Tengo novedades que enseguida las voy a compartir con todos ustedes, ¿no? Pero vamos ya a esta carta que en las últimas horas tomamos, que publicó Juan Cruz Recalde Iturraspe, expresidente de la Juventud, en su Facebook personal. Bajo el título: Mauricio Macri, me decepcionaste. Después de 7 años militando, hasta acá llegué. Sinceramente les deseo lo mejor a todos mis amigos que siguen bancando o trabajando para este gobierno. Confío en que sus intenciones son puras, como siempre me lo demostraron. Me siento desilusionado. Muchas de las cosas prometidas quedan a la luz de los ojos, que fueron mentiras y más mentiras. Y verdaderamente me enfurece que retomemos a la confrontación, que no haya colectivos ni choripanes, fue la gota que rebalsó mi vaso. Más allá de las tantas cosas que veo y que entiendo, no puedo defender más a este gobierno, ni a sus políticas, ni a muchos de sus integrantes, que en muchos casos fueron kirchneristas, militantes de Scioli, y con los cuales tampoco quiero compartir un mismo espacio. No estoy ni de un lado ni del otro y les aconsejo a todos que hagan lo mismo. En 1 año y medio de gobierno, Macri demostró que no está a la altura de las circunstancias. Me gustaría que todos luchemos por sacar este país adelante y dejemos de justificar todos los errores con tal de que no vuelvan los anteriores. Repetimos la historia una y otra vez. Mauricio, pudimos aceptar que nunca nos escuchaste, que nos negaste y que nos entregaste al jugador más fuerte de la ciudad, está hablando de la ciudad de Santa Fe, pero lo que nunca vamos a aceptar es tener que salir a poner la cara por vos mientras la gente está sufriendo, la pobreza crece y tomamos la deuda más grande de la historia. Las inversiones que llegaron son todas inversiones financieras sin control y la industria nacional se va a pique. Volvemos a ser una economía primaria en el siglo XXI. Felicito a todos los que no se adhirieron al paro, pero les pido que reflexionen y vean que mucha gente no puede hacer paro porque simplemente no tiene trabajo. Temo por el futuro de nuestro país, gobernado por un presidente que no sabe cuánto es la jubilación mínima en un programa cuasi oficialista, ni hablar de los casos Niembro, Avianca, Correo Argentino y Panama Papers. Esta es parte de la carta que ha dirigido Juan Cruz Recalde Iturraspe en las últimas horas
y enseguida vamos a estar hablando con él, porque me parece que si hay un valor muy importante en estos últimos años en la Argentina, que acá lo reflejamos en este programa, que yo me he encargado de reflexionar con Berco testigo en nuestros programas anteriores, que muchos jóvenes que hoy son actores principales en el PRO, los hemos tenido desde chiquitos, es cierto, ¿no? De potrillos. De potrillos. Sí. Es decir, que nos ha interesado siempre ver rostros nuevos. Bueno, acá en este programa ustedes ven muchos rostros nuevos, que a veces ustedes tal vez se preguntan, bueno, nos interesa promover. Entonces, una persona que dedica 7 años de su juventud, como muchos de nosotros lo hicimos en nuestra juventud, a una causa que creen justa, una militancia, y que después utilice la palabra decepción, es fuerte. Es algo que ha ocurrido mucho ya en la vida política de la Argentina. Por eso también nos vamos a detener, porque sobre estas cosas hay que reflexionar, y tienen que reflexionar muchos de los dirigentes políticos que enarbolan banderas, enarbolan proyectos, y que después en el camino, como ha ocurrido ya en nuestro país, van dejando muchas frustraciones y muchas desilusiones. Tal vez la carta que ha hecho Juan Cruz Recalde Iturraspe le sirva mucho para reflexionar, simplemente tal vez es el interés, ahora lo vamos a hablar con él. Pero fíjese en este camino, la producción, que bueno, siempre también está buscando nueva información, en las últimas horas tomó nota de esta carta que tenemos aquí, del 29 de marzo de este año. Está dirigido a la directora de la ANMAC, que es la ex RENAR, Natalia Gambaro. Es esta persona. Natalia Gambaro fue del partido de Francisco de Narváez, fue diputada por el partido Francisco de Narváez, políticamente ha trabajado con quien ahora es ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Gustavo Ferrari, y desde diciembre del 2015, con la administración Macri, es la directora ejecutiva de la ANMAC, la ex RENAR. Y a ese organismo fue reincorporado José Capdevila, que es director nacional del registro y delegaciones de la ANMAC. Es este señor que estamos viendo aquí, que si la memoria no me falla, fue uno de los denunciantes del caso Chicone, que después lleva al ex vicepresidente Amado Boudou a tener la causa judicial que en estos momentos tiene que ir a juicio oral y público. Pero bueno, fíjense el tenor de esta carta, que está abriendo a una interna muy fuerte, donde, entre otras cosas, José Capdevila, que es director nacional de registro y delegaciones de la ANMAC, RENAR, le dice a la directora ejecutiva: la actitud con la cual se me ha recibido en mi regreso a la ANMAC no se condice en lo más mínimo con el espíritu de cambio del gobierno del cual formamos parte. Lástima me da ver cómo se manejan, pero más aún me preocupa. Caminamos senderos muy distintos, puesto que yo estoy con el cambio, con la transparencia y a la ley, y usted y su gente pareciera que no. Directora, este gobierno busca el cambio, no haga más daño, tenga dignidad, no actúe con patoterismos. Me he enfrentado a varias peligrosas mafias. No le tengo miedo a las que puedan andar serpenteando por el ANMAC. Así que puedo y voy a realizar las denuncias que correspondan. Y acá viene lo más fuerte de la carta. No le mientan más a la población con lo de la destrucción de armas como sacadas del delito, cuando en su gran mayoría son armas desafectadas de las fuerzas de seguridad. Bueno, ahí la verdad que viene bien en una semana
donde el presidente de la nación ha hablado mucho de las mafias y dijo que él venía a desbaratar mafias y señaló, sobre todo a sindicalistas. Bueno, le podemos decir que José Capdevila, que es director nacional del registro de delegaciones de ANMAC, es una delegación de este gobierno, y que la directora de esta delegación, nombrada por el actual gobierno, la directora ejecutiva de la ANMAC, Natalia Gambaro, este señor está denunciando que hay mafias que están serpenteando dentro del organismo. Aparte está realmente denunciando que muchos de los operativos que se dicen de destrucción de armas son truchos. Que dice que son armas que le sacan a las fuerzas de seguridad para después mostrar las estadísticas. Pero hay una cosa en la carta que es más, que deja algunas dudas picando. Sí, acá está acá está, digamos, ¿no? ¿Se ve bien? El sello acá, la firma de Capdevila con el sello, la fecha 29 de marzo, Renar, ex Renar. Este es el hombre que le hace la denuncia a la actual directora, en términos fuertes, donde habla de estas mafias, donde le dice que no le mientan más a la población, que vinieron a hacer el cambio, que no lo están haciendo. Pero fíjese que hay en una parte, dice, atento a informaciones publicadas en diferentes medios, solicito se me permita el acceso a los expedientes relativos a 1. El propuesto nuevo régimen de los exámenes psicofísicos, algo aparentemente interno. 2. El de la empresa Full Metal, por el cual fuera suspendida del registro por graves irregularidades. 3. Esto es lo que más llama la atención. El expediente de la inspección a la firma Coto. Porque uno se pregunta qué tiene que ver la firma Coto con el ANMAC. Bueno, aparentemente por vigilancia, lo que... La vigilancia. Bueno, aparentemente, justamente por lo que ha averiguado la producción, estarían bajo sospecha o bajo un periodo de monitoreo, de control, containers que traerían 25 autos blindados, chalecos antibalas, que aparentemente serían, por lo que hemos, para la firma Coto, ¿no? Y que eso estaría bajo, por eso esto suena llamativo lo que Capdevila dice a la directora Gambaro, que quiere conocer, entre otros, el expediente de la firma Coto. Y reitero esto, ¿no? Yo me he enfrentado ya a varias peligrosas mafias, no le tengo miedo a las que puedan andar serpenteando por el ex Renar, actual ANMAC, así que puedo y voy a realizar las denuncias en caso que corresponda. Bueno, una nueva interna que ha estallado. No, te decía que sí, justamente Mariano. Capdevila, como bien decías vos, era director de Asuntos Jurídicos del Palacio de Hacienda y fue quien le recomendó a Vudú que no le quitara los impuestos, que no hiciera esa quita de la FIP para Chicone Calcográfica. Claro. Fue el que comenzó con todo el escándalo de Chicone Calcográfica y después, porque estaba amenazado, decía que tenía miedo de que temía por su vida, se tuvo que exiliar en el exterior durante un par de años. Bueno, ahí dicen el regreso al ANMAC, ¿no? Claro. Esto es este es un organismo del Estado que depende directamente del Ministerio de Justicia de la Nación, ¿no? Y vamos a ver lo que mostrábamos en la última placa de esta dura carta que le envía, donde le dice no le mientan más a la población con lo de la destrucción de armas como sacada del delito, cuando en su gran mayoría son armas desafectadas de las fuerzas de seguridad. Habla de las mafias de la ANMAC, que bueno, en una semana, reitero, donde el presidente hacia afuera habló de este término, bueno, sería muy bueno que lo llamen a Capdevila y que pregunten, muchachos, ¿qué están diciendo que hay mafias? ¿Dónde? Acá. Porque es un tema, ojo. No hay además sindicatos ahí involucrados, que son los mafiosos a los que presuntamente apunta el gobierno. Yo lo que te digo, Gato, es conociendo un poco ese sector, el sector del blindaje de autos, el sector vinculado a la industria, a la seguridad, la importación de chalecos antibalas, ahí hay
militares retirados, militares en actividad, gente con conexiones con las escuelas militares que a la vez son las que después prueban las armas, prueban los chalecos, a veces aparecen los chalecos súper perforados, claro, y no se sabe si les tiraron con la bala que corresponde o con otra más dura. Sí, sí. Todo esto es muy viscoso desde siempre, pero es sintomático que se preocupen en el ex RENAR por los autos blindados, porque ¿quién es el blindador que más creció en el último año y medio? ¿Quién? La empresa Strong, de la concesionaria Dietrich. La concesionaria Dietrich, no hace falta que les explique la vinculación que tiene con un miembro importante del Gabinete Nacional. Bueno, acá está, así que sería muy bueno, reitero, que se pueda investigar. Es una denuncia de un funcionario hacia la directora del ANMAC. Bueno, habló hoy el presidente, el día después del paro. Dijo el presidente: no hubo paro en el país. Y además agregó lo siguiente. Bueno, enseguida, bueno, vamos. Siento que no paró el país, al contrario, que activó lo más importante que tenemos en discusión. Diría yo que fue un activador del cambio, porque vimos como nunca vimos antes una toma de conciencia, una profundización del debate de qué es lo que sirve para construir futuro. Y que las cosas que sigamos teniendo diferencias, ¿dónde las vamos a dirimir? En las elecciones de octubre. Y creo que cada vez más se ve con claridad quiénes queremos construir un futuro y quienes se aferran a un pasado que no nos dio respuesta ni a la pobreza, ni al desarrollo, ni a la mejora de la calidad de la educación pública. Bueno, allí estaba el presidente, que sigue, bueno, muy con un discurso que inaugurado el 1 de marzo frente a la Asamblea Legislativa, durísimo de confrontación, durísimo cada vez más contra distintos sectores, que se envalentonó el gobierno con la marcha del sábado pasado y que ahora desafía también, desconociendo de que ayer realmente, como lo estuvimos analizando, hubo un paro que se vio contundente en todo el país, pero el gobierno sigue negando esa realidad. Bueno, ¿no? Lo vieron desde el Hilton, Gato, durante todo el día. En el Hilton hubo actividad, en Suiza, en el... Blindados, en el foro. Lo vieron desde el Hilton, sí. Blindados. Sí, claro, pero ahí había actividad, claro. Es cierto, ahí se trabajó durante todo el día. Faltaba, la verdad, igual personal, porque en los baños, por ejemplo, se notaba el paro. Faltaban toallitas, faltaban los jabones líquidos, pero quisieron hacer como que nada había pasado. Igual, Gato, es curioso como el gobierno se niega a ver al otro, ¿no? El que piensa diferente es como si no existiera, es como es borrarlo de la faz de la tierra. Ahora enseguida vamos a hablar con Juan Cruz Recalde Iturraspe, porque parte de la carta que habla de estas cuestiones. Pero antes de ir con él, que va a ser interesante escucharlo después de haber leído la dura carta que le envió el presidente, quiero 2 o 3 temas de la política, porque reitero, estamos a 50 días donde ya empieza a bosquejarse cómo se viene la política. Novedades en la capital federal. Hoy por hoy está ya decidido y definido que Elisa Carrió sea la candidata de PRO en la capital federal. Hoy. Elisa Carrió ahora está de un retiro de Semana Santa, retorna a Buenos Aires después de la Pascua de la semana próxima, tiene previsto encontrarse, pero hoy hay un primer sí de ella y un compromiso que va a ser candidata a la capital federal. ¿Por qué mostramos la foto de Martín Lustó? Porque también, otra definición política, ya tiene definido, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pero el PRO ahora y el gobierno, que está muy enojado con Lustó, no le van a dar la posibilidad a Martín Lustó que sea candidato de Cambiemos, que ni siquiera vaya a las PASO en Cambiemos. Le van a cerrar la puerta. La verdad, están muy enojados en el gobierno, lo tratan de vanidoso, de haberse jugado a la personal, de haber desairado al presidente cuando a fin de mes tiene que ir a entrevistarse a una reunión que el gobierno considera clave e importante. El primer encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 27 de abril,
y toman que les haya renunciado mientras se estaba preparando como un gesto de desairar al presidente de la Nación. Así que... Era una traición anunciada, Gato, sí. Pero lo que más molestó en el gobierno, por la información que tengo yo, fue el timing. Él creyó que haciéndolo después del sábado, después del 1A, atenuaba el impacto. Y en el gobierno lo que le dijo Marcos Peña, en una reunión tensísima, sí, en la que participó luego de la reunión que tuvo Macri, fue al revés. El envión que habíamos tomado el sábado, con la movilización que nos hizo tomar aire, se rompió el lunes con, sí, una renuncia que fue extemporánea. Bueno, fíjate, Berco, que es la primera renuncia que le hacen al presidente. Sí, sí, y que se la tiran a la cara. Y yo contaba acá, se la hicieron desde un bar porteño. Se la hizo Martín Lustó desde un bar porteño. Hay gente porque que... justo lo habían encontrado unos colegas en un bar y lo quisieron entrevistar y le dijo, no, espérense un ratito que se viene una fuerte. Encima como... Canchereando. ¿no? Canchereando. Sí. Y cuando en el gobierno se enteraron de esta situación, montaron. A punto tal que él había pedido una reunión con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no lo va a recibir, y muchos le dan la razón ahora a Rodríguez Larreta, porque Rodríguez Larreta desde el primer momento dijo a varios integrantes del gobierno, ¿me quieren contar esto de cómo Martín Lustó es embajador del gobierno de Cambiemos en Estados Unidos, viene y me critica a mí, que soy integrante fundador de este gobierno? ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, y estuvo a nada además de la competencia, bueno, de ganarle por el gobierno de la ciudad. Así que... y Rodríguez Larreta fue el primero a decir, ¿qué estamos haciendo con este muchacho? Es contrafáctico, pero ¿qué hubiera pasado con Macri si Lustó hubiera ganado la ciudad en aquel momento? Gustavo, ¿no? Es algo imposible de saber. Gustavo Lopetegui sabía de estas vocaciones de traicionar habituales de Martín Lustó, porque cuando él participaba en el gobierno de Felipe Solá, bonaerense, claro, y Lustó también, claro, le sopló el puesto de presidente del Banco Provincia. ¿A Lopetegui? Sí, antes no Lopetegui había sido su jefe, o sea que es uno de los que venía diciendo, en algún momento nos va a embromar. Ahora, Gato, no hubo... El kirchnerismo también sabe, ¿no? Sí, bueno, por la 125. Por eso. Lo que me queda la duda a mí es, ¿habrá habido reunión entre estos dos personajes que tenés a tus espaldas? ¿Entre quién? O diálogo alguno? ¿No hablaron durante esta semana? No, creo Porque una alternativa que agita la UCR, el espacio que lo forzó a Lustó de alguna manera a esto, es la perspectiva de que haya una lista donde Lustó esté bien ubicado. Por ejemplo, Lilita primera y el segundo. Claro. ¿Vos decís que eso no? Lo que dicen es que no le van a dar interna, que si él quiere una interna no se la van a dar. Ahora, si él después accede a integrar una lista, no lo sé, pero no le van a dar la posibilidad. Carrió va a ser la candidata que va a encabezar lista. Pero no hay ninguna posibilidad de que Lustó vaya segundo de Carrió. Bueno, por Lustó, me parece, no por Carrió. Bueno, y la otra novedad que les comento, mañana va a haber una reunión política del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, por primera vez que busca la reunificación, convocada por Alberto Fernández, a las 10 de la mañana en el Café Mansi, donde son varios los sectores que están buscando la unidad, y es el primer puntapié de un Alberto Fernández que está retornando al peronismo y prácticamente dejando el Frente Renovador, donde también hay bastante run en el Frente Renovador, Hay mucho run, porque Massa dice, si Cristina es candidata, dudo en presentarme, si Cristina no es candidata, ahí hay otro cantar. El que ya está decidido va a ser candidato y está decidido que si se le presentan otros a las internas de la PASO, va a ir a las PASO, es Daniel Scioli. Ha recorrido con mucho silencio en las últimas semanas 11 municipios de la provincia de Buenos Aires, sigue caminando, él está retornando en soledad, habla con los intendentes, habla con la gente y ya tiene definido que va a ser candidato a senador. Sea Cristina candidata, al margen de esa decisión, él ya tiene definido y ha dicho que si Randazzo o quien quiera enfrentarlo, que con mucho gusto va a participar de esa interna. Pero ya tiene definido que va a ser candidato. Bueno, Juan Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Por qué esa carta bajo el título "Me desilusionaste, Mauricio Macri"? Te digo sinceramente, me decepcionaste, sí. Te digo sinceramente, antes que nada, para mí es un día triste, hoy y ayer. Me tomó mucho tiempo tomar esta decisión porque para mí fueron 7 años, digamos, de militancia en la que yo creé 3 agrupaciones universitarias, conduje la juventud en su momento. Sí.
fui secretario de Miguel del Cel, digamos, estuve comprometido muchísimo tiempo. Y la verdad que, bueno, todo esto que venimos hablando, digamos, esta cuestión de volver a la confrontación, de que las cosas no sean tan transparentes, me parece que tiene que ver con algo que ya vivimos. Esto de echarle la culpa al pasado todo el tiempo por las cosas que debería hacerse cargo del gobierno, me parece que es irresponsable. Y como bien dije en la carta, me parece que no estamos o sea, el gobierno no está a la altura de las circunstancias. ¿Vos ingresaste a la política por Macri o ya habías militado en algún otro partido? Yo, digamos, estuve siempre en política, es mi pasión, y me metí en el PRO cuando en realidad era Compromiso para el Cambio, en 2009. Él era diputado de la Ciudad de Buenos Aires, me parece, y bueno, lo conocí, me pareció, digamos, algo nuevo. Y bueno, yo a ese momento estaba estudiando ciencia política, digamos, coincidía en su discurso y bueno, a la luz de los ojos, digamos, que quedó totalmente evidenciado de que no era tan así como en su discurso le decía. ¿Qué expectativas tenías vos de Macri presidente? ¿O por qué objetivos militaste para que él siga presidente que no se han cumplido y que ahora decís aquí, ¿no? Mira, el ideal de desarrollismo que tanto pregonamos en su momento y que por ahí, digamos, lo he leído en algunos libros que ha escrito Marcos Peña o cuando teníamos las reuniones de juventud o demás, me sentía realmente convencido de eso, digamos. Y esto no es desarrollismo, esto es volver a lo que hemos pasado en los 90. Realmente las decisiones, digamos, el economista lo va a saber explicar mejor, estas decisiones de la apertura indiscriminada de las importaciones, bueno, como mencionaba, digamos, en la carta, digamos, hay cuestiones... Ahí te metiste con algo que durante toda esta semana, después sobre el final del programa, incluso vamos a poner un sketch que hicieron el otro día en La Hormiga Imperial Petinato, pero fue el tema, ¿no? Que fue muy hiriente para un sector muy grande de la población, que fue el tema de los choripanes, es decir, la grieta del chori, nosotros pusimos acá. Sí, que vos decís, a eso me colmó mi vaso. Por ahí, digamos, uno piensa que puede ser una pequeña cosa, pero la investidura del presidente, digamos, estaba viendo recién que hoy, por ejemplo, cuando habló, que también marcaba a dos sectores, los que hicieron paro y los que no hicieron paro. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de enfrentarnos? Si en realidad el trasfondo, digamos, de la cuestión está en que los sueldos no alcanzan, que la gente se está quedando sin laburo, que 1 de cada 3 personas es pobre. Entonces me parece que la realidad es que no está viendo la realidad. Juan Cruz, eso está a la luz, no hace falta que lo destaquemos porque todos los días se suceden cifras que dan cuenta de eso, pero la pregunta es ¿por qué vos dejaste de creer lo que cree el gobierno, que es toda esa realidad es responsabilidad de la gestión anterior? ¿Por qué dejé de creer? Y bueno, porque, o sea, una cuestión es cuando, del famoso dicho, del dicho al hecho hay un gran trecho, digamos. Sí. O sea, realmente pensé que iba a ser distinto esto, me siento decepcionado. ¿Y qué era lo que te ilusionaba? A mí lo que me ilusionaba era la situación de poder cambiar, digamos, la realidad del país, digamos. Había una realidad, me parece que la cuestión esta de la confrontación es... Eso es lo que más... A ver, yo quiero decir algo. Uno habla con muchos dirigentes, funcionarios, con algunos que se han ido, que han renunciado, y las cuestiones que él planteó en las cartas, a mí personalmente me lo han dicho mucho, sobre todo el tema de la confrontación, lo que más marcan. Dice, el gobierno de Cambiemos prometió venir a unir a los argentinos, no a agrietar más, a ampliar la brecha como el gobierno se ha metido. Eso a mucha gente que estuvo en el PRO le ha molestado últimamente. Sí, de hecho, digamos, después de la carta me han escrito muchísima gente de distintos sectores partidarios acentuando esta situación, digamos, tanto kirchneristas, socialistas, del PRO, radicales, absolutamente todos, en lo que, o sea, es claro el mensaje para Mauricio. Nosotros no queremos más confrontación, no queremos pelearnos más entre los argentinos. ¿Y vos, Juan Cruz, que estuviste cerca del CEL, por ejemplo, que ahora volvió a las tablas? ¿Crees Va a que volver, todavía no volvió. Bueno, está en eso. ¿Crees que está en una situación parecida a la tuya? Y la verdad que no sé, habría que preguntarle a Miguel. Yo no... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí.
vengo por otro tema. Estás debutando como periodista. Debuto como preguntador. Debuta de periodista. Porque todos los temas, la verdad que cuando leí lo que acá mostraron de la carta, me sonó un discurso, por lo menos, más similar al kirchnerismo que a lo que puede ser el PRO o las cosas parecidas. ¿Vos vas a decir que lo mandó el kirchnerismo? No, te voy a preguntar que... Entonces me puse a mirar, Francisco Orel parece ser el presidente de la Juventud PRO de Santa Fe hoy, y dice que a vos te echaron en 2011, que trabajaste de 2009 a 2011, que te echaron, que quisiste volver en 2015, que no te dejaron. Yo solo te pregunto, ¿eso es así o es así, no es así, digamos? Y se pueden fijar en mi Facebook las actividades que hemos realizado en el 2015 con los distintos grupos. He hablado con el referente de él, digamos, a nivel provincial. No te echaron en 2015. Me parece que es una chicana también esta de polarizar. O sea, uno plantea en una carta ciertas cuestiones estructurales de decisiones políticas y me salen a decir que a mí me echaron no sé cuándo. Digamos, estamos en la misma. Quieren evadir el debate, el debate real. Me parece. ¿Vos estás queriendo plantear algo o ya, digamos, como discusión dentro o ya te vas del PRO? No, yo ya estoy afuera. Sí. O sea, esta es mi carta de adiós. Bueno, del CEL la información que tenemos es que también renuncia a la embajada y que se alejaría de la política. Vuelve ahora con Midachi, pero aparentemente también vuelve sería otro desilusionado. Renuncia a los honores, pero no a la pluma. Pero no a la lucha. A las plumas. A la lucha del teatro. Bueno, antes de ir al debate, pero va a ser un poco el disparador, Mariano Hamilton estuvo en los últimos días en la isla Maciel, donde él el año pasado había ido cuando el párroco Paco de Oliveira, que esta semana estuvo aquí con nosotros, tuvo que cerrar lo que eran talleres textiles que tenían de trabajo de pequeñas cooperativas, donde confeccionaban guardapolvos que después vendían, tuvieron que cerrar esos talleres, primero porque le dejaron de comprar por las importaciones, pero segundo por la demanda que empezó la gente de la isla Maciel a hacer de comida y transformar esos talleres en comederos. Estuvo el año pasado Mariano y volvió ahora y este es el informe. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Los alimentos aumentaron más del 50 al 70%. Desde marzo se incrementaron la cantidad de chicos que tienen que comer. Políticas que habían dejado de existir, como la gente venía a pedir alimentos al municipio, son 900 familias que vienen a pedir alimentos al municipio. La verdad que cada vez estamos peor, en vez de mejorar cada vez tenemos más chicos, hay más necesidad en el barrio, no tiene tendencia a mejorar. Por reducción de personal me quedé sin trabajo, no me alcanza la plata. Empeoró para mí y para mi familia, empeoró muchísimo. Hoy son 175, 200 chicos. Con las viandas, 175 son los que comen de lunes a viernes, más las viandas que se les lleva para los hermanitos, para algún discapacitado. Vine hace 7 meses, quería saber si la situación estaba mejor, peor, igual. A ver, mejor segurísimo que no, peor sí. Aumentan la cantidad de chicos y de personas que vienen a comer o a retirar la comida y claramente no vamos a estar mejor. Que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Bajaron el impuesto al champán, pero el consumo de leche bajó un 25%. Yo no veo ningún viso de que esto vaya a mejorar con las políticas que se están implementando y que además dicen que van por el buen camino. Tengo el nenito, tiene síndrome de Williams, tengo otro bebé de 1 año y 3 meses, estoy sola, tengo una
otra nenita de 5, un nene de 6, uno de 15 y uno de 14. Y trabajo en la cooperativa de Argentina, trabaja y gano 4.000 pesos y la verdad que no alcanza para nada. Apenas comprarle los pañales, el gas. Es más, ellos me salvan la comida todas las noches, es más con mercadería los fines de semana. El camino para reducir la pobreza es la generación de empleo, la mejora de la calidad de la educación pública. En ambas tareas estamos empeñados desde el primer día de gobierno y cada medida que hemos tomado ha sido pensando en cómo generar trabajo a futuro para más y más argentinos. La gente que trabajaba con su propia changa ya no la tiene, y mucha gente que trabajaba en el mercado formal está quedando sin trabajo porque la clase media también está reduciendo gastos, entonces muchas empleadas domésticas quedaron sin laburo, no damos abasto. Gracias a Dios de que en Avellaneda, digamos, hay una política de en serio hambre cero y bueno, junto con la municipalidad podemos llevarlo adelante, pero si no, la verdad sería imposible. Bueno, está Fernanda Vallejos, está Iván Carrino, economista, y está el diputado Juan Carlos Giordano del Frente de Izquierda. ¿En qué punto estamos hoy, Fernanda Vallejos? Mira, me quedé conmovida porque vengo justamente de ver al padre Paco allí en la Isla Maciel antes de venir para acá, Gato, para tu programa. De paso voy a pasar el chivo, vos es que con Mariano Beristain, colega de esta casa también, hacemos un proyecto de comunicación mucho más que dosis. Justamente lo fuimos a ver al padre Paco porque este domingo vamos a presentar un informe sobre desigualdad, ¿no? Y la verdad es que la realidad de la profundización enorme de la pobreza que se vive no solamente en Isla Maciel, ¿no? Es un ejemplo más entre muchísimos lugares de la Argentina donde esto se padece. Mira, nos contaba Paco, bueno, que no había comedores, ¿no? Como decía Mariano en su informe, que ahora hay 2 comedores y están teniendo que asistir a los chicos. Obviamente que no les alcanza para darle más que fideos y arroz, no la carne, no el tipo de nutrientes obviamente que un niño necesita. Y esta es la realidad que se vive millones y millones de familias argentinas, ¿no? Y que uno a veces, lo digo también desde la autocrítica y como economista, uno a veces evalúa los números, analiza macroeconómicamente la realidad de lo que sucede, pero detrás de todo eso están estas personas de carne y hueso y están sufriendo. Y me quedé con la imagen como contraste, ¿no? De Mauricio Macri en ese discurso que ustedes presentaban allí ayer en el foro económico, encerrado, aislado de la realidad. Me pareció muy preocupante, un presidente muy aislado, negado completamente de lo que sucede en el país. Diputado Giordano. La economía se la puede ver muy fácil en el gobierno de Mauricio Macri. Los trabajadores de los sectores populares fueron muy contundentes en el día de ayer. Hicieron un gran paro nacional, el primero del gobierno de Macri. Bueno, y es un paro consciente contra los despidos, contra el robo salarial, contra el ajuste que se está aplicando. Y por otro lado, que Macri se haya ido a decir, estamos trabajando con los grandes empresarios, bueno, son los grandes beneficiarios de este modelo económico, los grandes empresarios, los bancos han ganado 75.000 millones de pesos en el último año. Pero de la pobreza específicamente, o sea, más allá, para no hablar también de los números de la macroeconomía, sino de lo que está padeciendo la gente, no las clases populares, que es un poco lo que veníamos charlando. La pobreza crece, efectivamente, la pobreza crece, o sea, los índices ya son, por ejemplo, la canasta familiar ya se perdió de vista, pero ¿cuánto está la canasta familiar de verdad? Para que una familia tipo pueda comprar lo mínimo indispensable, supera los 20.000 pesos, claro. Ni que hablar en la Patagonia. Lo que quiero decir es que la economía está mal porque los recursos del país se destinan a los que no se deberían destinar. Si el primer acto de gobierno, uno de los primeros actos de gobierno, haber pagado 10.000 millones de dólares a los fondos buitres, haber eximido a las megamineras de la retención, a los oligarcas del campo, subsidiar a las petroleras, evidentemente que más pobreza, más desocupación, más robo salarial y transferencia de recursos. Sí, claro. A ver, Iván Carrino, ¿en qué punto estamos? Sí. No, la pobreza es un drama en Argentina, pero se agrava el drama cuando vos ves lo que pasa en el mundo.
O sea, en el mundo la pobreza está cayendo y por los últimos 40 años cayó de una manera significativa. Hoy está alrededor del 10%. ¿En qué mundo? Medido por el Banco Mundial. ¿A qué mundo te refieres? En promedio mundial, porque vos tenés una China que está creciendo mucho, saca mucha gente de la pobreza y eso te afecta al promedio de todo el país. Pero en Argentina crece. Y fíjate vos lo que pasa, porque para salir de... Todo lo que está pasando con la inmigración no da estos números. ¿no? China, es como India, países que crecen, hay países que crecen y salen de la pobreza, pero otros que se hunden en el infierno. Por eso te tiene un dato promedio. Claro. Sí, hay muchos casos que hay que analizar. En Argentina sube. Y además, para abstraernos de cualquier cuestión política de gobierno, yo digo, acá hay un problema que es de Estado. ¿Cuándo saltó la pobreza en la historia reciente? Año 1989-90 con la hiperinflación. 2001-2002 con la debacle devaluatoria de ese año. Y ahora, 2016, cuando la inflación le volvió a ganar a los salarios. En todos estos casos, la inflación sube más que los salarios y nos empobrecemos. Ahora, ¿quién es el responsable detrás de esta situación? Siempre es un gobierno que gasta más de lo que gana, que hace déficit fiscal y lo paga con mega inflación o lo paga con una crisis de deuda que después termina en inflación. Entonces, lo que hay que resolver es este ciclo de déficit y crisis para tener una economía estable y que vaya bajando. O sea, si no resolves eso, estas imágenes las vamos a seguir viendo. Perdón, para traducírselo al que nos está mirando. Para vos, Duhovne es un blandito. Tendría que echar gente y recortar partidas para recortar el déficit del año que viene. Ahí, mira, está bien tu pregunta, yo digo... Si no queda en el aire. El punto es tener claro el objetivo. Bueno, lo prometen para después de octubre. Sí, el punto es tener claro el objetivo. Si el objetivo es, vamos a esto que yo digo, cero déficit. Además habría que bajar el gasto, pero cero déficit fiscal, después los tiempos vemos. Entonces, Duhovne por ahora lo que nos está diciendo es... voy a bajar el déficit, de a poco, pero lo voy a bajar. En el primer trimestre, la meta que se plantearon se viene cumpliendo. Entonces, bueno, no sé si es blandito o no. A ver, blandito porque el gasto está en 47% del PBI. En el 2004 era cerca del 20%. Para mí ahora hay que reducirlo. Pero eso es lo que tenía el déficit. Bajar el déficit. O sea, ¿no te parece que la consecuencia, pues vos le decís déficit, yo le digo inversión pública, ¿no? O gasto público, yo le digo inversión pública. ¿No es esta que vimos recién en el informe hace un rato, cuando vos bajás el déficit y dejás a la intemperie a un montón de personas que no tienen dónde caerse muertas? La historia nos demuestra lo contrario, que en la medida que aumenta el déficit, en algún momento se vuelve impagable y este es el resultado. Y ese es el principal problema que tiene el gobierno hoy, que sigue aumentando el déficit, decís vos. No, te digo... A ver, uno de los problemas es el déficit, hay que lidiar con eso, hay que arreglarlo. Pero, en ese sentido, se pusieron metas este año, hasta los primeros 2 meses se vienen cumpliendo. Quedan 10 más, o sea, falta. A ver, Fernanda, ¿pasa por ahí? Mira, ¿o es otro problema? Primero, digo, para aclarar un poquito la cosa, ¿no? Porque se habla de déficit, pero la realidad, esto lo hemos dicho hasta el hartazgo, lo vuelvo a aclarar una vez más, el déficit es la diferencia entre lo que el gobierno recauda y lo que el gobierno gasta. Las primeras decisiones que el gobierno tomó tuvieron que ver con recortar los recursos que el gobierno percibe. ¿A quién le dejó de cobrar el gobierno? A los ricos, a las multinacionales, a los que tienen mayor capacidad contributiva, a aquellos a los que cualquier Estado les debe cobrar para construir una sociedad más justa y más igualitaria. A esos les dejó de cobrar. ¿Qué le pasó? Y tiene un déficit enorme, a pesar de que hubo un profundo recorte en el gasto y sobre todo, como dice Mariano, en el gasto social. Mirá lo que nos decía el padre Paco, para ir a ejemplos chiquitos pero concretos que todo el mundo lo puede entender. El Estado se retiró del barrio todos los programas de contención que había desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde las diferentes áreas sociales del Estado que asistían a aquellos que más lo necesitan, directamente hoy están ausentes, desaparecieron, no existe más esa malla de contención y por supuesto la inflación en alimentos fue del orden del 60-65% y por supuesto esas personas que son las que más están sufriendo, también la clase media, ojo, porque le pegó el tarifazo, el aumento de transporte, etcétera, etcétera, son trabajadores informales en su mayoría, ahora, no tuvieron paritarias ni siquiera del 30, claro. Gustavo. Ahora, Iván, ¿no está, digamos, también un poco fuera de foco las proyecciones que tiene el gobierno? Pues estamos viendo esta semana acá nomás que la inflación ya de marzo se volvió a disparar. Ya está un poco como bastante alejado de ese 17% que se han planteado para este año. Con el primer trimestre tenés casi la mitad de lo que planean para todo el año. Sí, no, bueno, la inflación es un tema. Primero hay que reconocer igual que ha bajado, digamos, significativamente respecto de lo que fue el primer semestre del año pasado, la tenemos a la mitad. Bien en ese sentido. Pero es verdad que cumplir el 17
parecería que se está complicando. Por ejemplo, vos tendrías que tener una inflación del 1.2 todos los meses de acá a diciembre. Y es difícil. Pero el Banco Central ya dijo que está dispuesto a incluso endurecer un poco más su política monetaria. Entonces, en ese sentido, digo, es verdad que cuesta llegar a la meta, probablemente por ahí no se cumple, pero sí vamos a tener una inflación muy baja. ¿Vos pensás que en octubre viene el martillazo, que van a tratar de estirar esto hasta octubre y después de octubre viene...? Según las metas fiscales publicadas por el propio gobierno, en el cuarto trimestre de 2017 va a ser un año en el que el déficit fiscal se va a achicar respecto al año anterior, cosa que no va a ocurrir en los primeros 3 trimestres. Entonces, en ese sentido, el cuarto trimestre parecería ser el trimestre del ajuste fiscal. Cosa que a mí me llama a la siguiente reflexión. Evidentemente no quieren hacer un ajuste fiscal antes de las elecciones, ¿sí? Si no quieren hacer el ajuste fiscal antes de las elecciones es porque perciben que la gente eso no lo va a votar. Entonces, la verdad que lo que yo pienso es, me pone mal por cómo estamos votando. Porque la verdad que lo que tenemos que votar es un gobierno que se ponga como prioridad el déficit y que conoce o gane elecciones. Bueno, así que la gente que salía recién en el informe tiene que votar un gobierno que le saque ya no solo todavía los medios y el comedor, sino además quizás... Pero no sé, una cosa es bajar el déficit fiscal. No sé si este comedor es público o privado. No, en todo caso te preguntaría vos. Digamos, este no es lo que hace la diferencia en el gasto. Un comedor social. En todo caso, bueno, está bien. En todo caso te preguntaría a vos. Sí. ¿Votarías vos, según lo que está diciendo en octubre, al gobierno? ¿Le darías un changüí? ¿Qué cambia? No, por lo que vos estás diciendo. Por lo que vos estás diciendo, que vos decís, el gobierno debería plantear de cara a octubre que vamos a bajar el déficit, esto. Y el gobierno lo que está diciendo, lo que ha dicho en algún momento... Si a mí el gobierno viene y me dice, mire, espera, déjame que le responda así no queda... Espera que le pregunte. Ahora le voy a preguntar si vos vas a votar. Así no queda sin responder. Si a mí el gobierno me dice, vamos a achicar el déficit y vamos a bajar el gasto para bajarle los impuestos a la gente, para que la gente pueda consumir e invertir más, tiene mi voto. Los impuestos sobre las personas son más o menos del 50%. Hice la cuenta hoy. ¿Sí? Pero ¿cómo bajas el gasto si sacás los impuestos? Es un quilombo. Tenés que bajar mucho el gasto para bajar los impuestos, pero además encuadrar el déficit. Claro. Obvio. Bueno, pero lo digo siempre. Es así, bajás el gasto, dejás de redistribuir a aquellos que lo necesitan. ¿Para qué? Para dejarles de cobrar a los que tienen que pagar, que son los amigos del gobierno. En definitiva, los para subsidios acá iban para la clase media. Igual digo, para hacer un poco de realismo sobre la mesa, ¿no? El ministro Duhovne ya aclaró, a ver, está escrito, está impreso, cualquiera lo puede googlear, lo ha declarado varias veces, que en este año 2017 el gasto, en términos reales por supuesto, porque tenemos una inflación galopante, se va a mantener o planchado o decreciente. Y salió hoy el presidente del Banco Central a decir que va a endurecer y que va a llevar adelante una política todavía más restrictiva desde el Banco Central, con lo cual, hablar de que si hay ajuste o no hay ajuste, la verdad es una discusión que no tiene sentido, porque hay ajuste desde que puede ser peor y sigue habiendo ajuste y va a seguir habiendo puede ser peor después de octubre, según por supuesto, dicen, ¿no? Creo que el 2018 va a ser un año de ajuste crudo y duro. No asociemos ajuste con malo para la economía y la sociedad. Es malo. Yo digo lo contrario. 4, Iván, vos sos ajustar la política monetaria, pero ajustar la política monetaria y bajar la inflación es expansivo para la economía. Nos empujaron a desbarrancar hacia una recesión, una caída de 2,3% eso lo hizo tu gobierno, en el PBI. No Macri. El gasto después del consumo, por supuesto, es una de las variables fundamentales sobre las que además el gobierno puede incidir de manera directa. ¿Qué es lo que ha hecho? La ha retraído, ha desplomado el consumo de la enormísima mayoría de los argentinos y obviamente como corolario se cayó la inversión, que era lo que venía a llegar en forma de lluvia, y es la variable que con más fuerza se ha desplomado porque sigue lo que sucede con la demanda. El gobierno mantuvo una tarifa matemáticamente lo que dicen no tiene ninguna razón de ser, es parte de la retórica que aplica el gobierno para intentar seguir engañando a la gente, pero ya la realidad esa que se mostraba en el informe es tan evidente, lo que sucede con los bolsillos de cada argentino es tan evidente que el relato se empieza a agotar. ¿Sabes qué es lo que puede agravar el tema de que Sturzenegger endurezca todavía más la política monetaria? En situaciones como la de los autos.
Yo no sé, Nico, si la tenés ya lista, pero te quiero mostrar un dato, Iván. Viste que un brote verde que se comentó esta semana fue lo que mejoraron las ventas de autos. La verdad fue muy fuerte. En marzo aumentaron 51% las ventas a concesionarias y 36% llevan de aumento en el primer trimestre de 2017. Ahora, fíjate lo que se vende de autos. Esto yo nunca lo había visto en casi 20 años de estudiar la industria argentina. Las ventas de autos nacionales caen el 32% al mismo tiempo que las ventas de autos en total aumentan el 51%. Exacto. O sea que se están vendiendo casi exclusivamente autos importados. Para ricos, para ricos. No solamente, Berto, el auto más vendido, el auto más vendido del país, que es el Gol, es importado de Brasil, no es para ricos. Los primeros autos más vendidos, solo uno, la Hilux, es de producción nacional. Los otros 4 vienen de Brasil. Entre enero y marzo, porque hay que decir que en los 3 meses creció la venta, ¿no? El patentamiento, la venta, no la producción, que viene cayendo. Claro, la producción sigue cayendo. El 65% del total de los autos patentados fueron importados. ¿Cuál es el corolario? La destrucción de la industria nacional automotriz y del empleo del sector. Por eso digo que eso tiene que ver con Sturzenegger, porque en la medida en que siga endureciendo la política monetaria, sacando pesos de la calle, subiendo la tasa de interés, lo que hace es que el dólar se planche a un costo muy alto, no solamente en deuda, sino también en producción, ¿no? A ver, digamos, el dólar va por un lado, lo importante del Banco Central es bajar la inflación. Entonces ahí tenemos tasa versus precios. Si subir la tasa implica bajar la inflación, cumplir con las metas y dar previsibilidad aunque futuro, mueran todos. Al contrario, si vos das previsibilidad futuro, eso es expansivo para la economía, tenés más inversión, más producción. Y disculpame, pero qué inversión déjame cerrar esto. Estamos mirando un sector que es el automotriz, bastante pequeño. La industria manufacturera en Argentina emplea al 20% del total. Y encima nos venden productos de calidad opinable y a precios de oro por el proteccionismo. Entonces, ¿qué queremos proteger? ¿A esa industria? A ver, me dejan un minuto. A ver, que Giordano quiere hacer una pregunta desde hoy. No, porque casualmente cuando dicen hay que bajar el déficit fiscal, estás diciendo que hay que bajar lo que se invierte en educación pública y lo que se invierte en salud pública. Y en educación pública, por ejemplo, la gobernadora Vidal, que dice que no tiene el 18% de aumento para los solo el 18%, ha bajado el 3% del presupuesto educativo. En Argentina se pagan 10% por intereses de los pagos de la deuda externa y se destina a educación el 5%. No, tenés mal el 1,2% del PBI. Los organismos internacionales están diciendo que el 25% del presupuesto nacional tiene que ir a educación y en Argentina está la mitad. Ahora yo te pregunto, ¿el déficit fiscal no lo genera la deuda externa? 10.000 millones de dólares en 2016 de pagar a los fondos buitres, más 16.000 millones de dólares que está presupuestado en el año 2017. Te entiendo que sea no te digo porque a nosotros nos dicen desde la izquierda socialista, somos los locos del no pago, de suspender los pagos de la deuda, pero no queda otra cuando se está destinando más para los pagos de la deuda externa que para salud, educación... Bueno, tengo que ir a la pausa, por favor, tengo que ir a la pausa. Antes de la pausa, vamos a presentar lo que ha sido la gran discusión de la semana, que nosotros acá el lunes lo planteamos en el hashtag con la grieta del Chori, ¿no? La verdad fue buenísimo, realmente, el sketch de la hormiga imperial esta semana. Lo compartimos. Escúchame, queso, tomátelo acá. Una entraña compartida. ¿Compartimos la entraña? ¿De vos? ¿Está bien? Guille. Pablito, claro. ¿Cómo estás? Che, qué lindo que nos juntábamos. Sí, muy bueno, ¿eh? Che, con Daro nos vamos a pedir una entraña. Joya. ¿Vos qué te vas a pedir? Un choripán. Un choripán. Sí. Vos viniste acá por el choripán. Sí, dicen que es bastante bueno acá. Escuchaste lo que dijo Darío, ¿no? Vino por el choripán. La verdad no puedo creer. Bueno, chicos, es una parrilla. Pero vos te cagás en la democracia, ¿no? Te importan 3 carajos, los valores, la república, la libertad. No. Pará, escúchame, está todo bien con la democracia, con la libertad, con todo. Lo único que quiero... Escúchame, Guille, ¿a vos qué te importa más? ¿La democracia o comprarte un choripán? Decime la verdad. Jugátela, Guillermo. Jugátela. Mira, te voy a ser honesto, ¿sí? Son las 3 de la tarde, no almorcé en este momento, sí. Estoy pensando más en un choripán que en la democracia. ¿Quién te trajo a vos acá? No, vine en colectivo. Te trajeron en colectivo. Es una forma de decirlo, supongo. Indignante. No salimos más. Con la plata de nuestros impuestos. Ok, chicos, me parece que están mezclando un poquitito las cosas. ¿Sabés cómo llegamos nosotros acá? Nos autoconvocamos por el grupo de WhatsApp. Sí, ya sé, yo estoy en el mismo grupo. Sí me enteré, así arreglamos la salida. ¿Y eso qué es?
Say no more. Dijimos nada de banderías políticas. Era la consigna, nada de banderías políticas. Ok, chicos, ¿qué les parece si relajamos un poco? ¿Sí? Bajamos un poco los ánimos, Pido unas birras bien frías. No. Frías no. Ni frías ni calientes. Todos los extremos son malos. ¿Querés una birra? Fanático. Disculpa, ¿no me traes 2 birras tibias? Pero, ¿qué fue eso, el gesto ese? No, ¿qué gesto? ¿Recién, decís? Es un gestito con los dedos. 2 birras. Ahí lo tenés. Vos sos un hijo de puta. Viniste acá a polarizar el grupo, ensanchar la grieta. No estoy ensanchando ninguna grieta. Quiero venir a una parrilla y comerme un choripán. ¿Por no vas a laburar? Vengo de trabajar. Agarrá la pala, vago. Voy al carajo. ¿Sí? Voy al carajo. Golpista. Ah, mirá. Andá con Eve de Robafini. Mirá. Mirá. Qué horrible. ¿Sí? ¿Sabes quién está pagando eso, no? ¿Sabes quién paga eso? Mirá. Andá. Tolerante. Se cae el país. Ese chori lo pagamos entre todos. ¡Plaza de macho! Ahora campo. Nada, muerto de hambre. Con Videla no comía choripán así, Golpista. Enfermos de mierda. Guille. Che, ey. Escúchame, ¿no nos dejás algo de guita? Estamos 2 sin laburo. Listo. Andá. Forro. Tolerante, cerrado. Quien opina como él es un amigo. Qué tipo loco, qué tipo raro. Argentina. Vamos, Messi. Argentina es una sola.